Ya, comenzamos. Chiquillos, vamos a agrandar esta cosa para que se vea bien. Estamos, oh, qué bonito el fondo. Literalmente es un fondo. Fondo. Participación y argumentación en democracia, asignatura, ¿cierto?, de, el plan electivo de lenguaje, terceros medios 2021, la clase número 14, 11 de junio, viernes 11 de junio del año que ya mencioné. El fondo, eh, vamos a hablar del fondo, ¿cierto? No, vamos a hablar del frágil equilibrio de la naturaleza que estamos a puertas de quebrar. De eso se trata la clase de hoy día. A propósito del equilibrio natural, de lo frágil, ¿cierto? Básicamente la imagen que le estoy tratando de mostrar es esa fragilidad, lo hermoso que es la naturaleza, por supuesto, también lo frágil que es frente a nuestra ambición, que es básicamente lo que la tiene al punto, digamos, del colapso. Actividad, oh, se me olvidó poner algo importante hoy día. Chiquillo, me da la verdad. Una recomendación súper buena, pero se la voy a decir de manera oral, ¿ya? Para que no se me lo olvide. Que tiene que ver mucho con la clase de a propósito. La actividad entonces que podemos aplicar de nuevo el modelo de Tolmin, esta vez en argumentos esgrimidos en defensa de acciones psicológicas, ¿ya? Y el propósito es, como seguimos, ¿cierto?, jugando con este modelo, es que lo podamos dominar. La idea, ¿cierto?, es que comprendamos que el modelo de Tolmin es un modelo a prueba que nos sirve a nosotros, ¿cierto?, no solamente para poder reconocer algunos aspectos que tienen que ver con la argumentación de la que nosotros somos receptores, sino también de la que podríamos ser también emisores. O sea, que entendamos que la argumentación también, en base, ¿cierto?, a lo que nosotros vamos consumiendo, leyendo o recepcionando, nos va formando una suerte como de criterio, primero también de contenido, pero también de estructura. Nos va armando, ¿cierto?, de una idea de cómo se tiene que hacer una argumentación. Eso es lo importante. Pues es como aprender del ejemplo, ¿ya? Entonces, en la medida que vamos viendo distintos tipos de argumentos, particularmente, ¿cierto?, sobre temas que a nosotros nos competen por lo urgente que son, también vamos a ir modificando, mejorando, ¿cierto?, nuestra interacción también con el medio a partir de la argumentación. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar críticamente argumentaciones surgidas en distintos ámbitos de la sociedad. Específicamente, ¿cierto?, ya les dije algo de que vamos a hablar del Papa, o sea, qué tiene que decir el Papa con respecto argumentativamente a la ecología. Eh, Algo tiene que decir, tiene cierta coherencia o no hay coherencia. La iglesia se puede meter en este tipo de cosas, de temas, o no. Eso es lo que vamos a ver. Y más allá de eso, también aplicándole el modelo de Tolmin a su argumentación. ¿Ya? Ok, eso. Así que poner en marcha el cerebro. No, el cerebro. Ok. Haciendo un breve recuento de lo que significa el modelo de Tolmin, habíamos dicho que el modelo de Tolmin es básicamente lo que nosotros ya conocíamos de manera ya como revista, eso de cómo está construido, ¿cierto?, la argumentación. Básicamente la argumentación se compone de dos grandes momentos. Uno que es la tesis, ¿cierto?, que aquí nosotros en el modelo de Tolmin le vamos a llamar aserción, ¿ya? Es como algo asertivo. Y la otra parte, ¿cierto?, es los argumentos o los sustentos o los fundamentos, los razonamientos, ¿cierto? Y aquí en el modelo de Tolmin le vamos a llamar evidencia, ¿ya? Básicamente esos dos son los componentes de todo acto argumentativo. Yo digo lo que pienso, pero lo fundamento, lo respaldo, ¿cierto? Eso es lo que hacen los razonamientos, ¿cierto? O yo razono de alguna manera y llego a una conclusión, que es lo que propone Tolmin. Ahora, para poder darle como cierta validez, si se quiere, a esa evidencia, es necesario que se cumplan otros elementos, como son, por ejemplo, que estos argumentos, estos datos, estos soportes tengan cierto, al mismo tiempo, respaldo. O sea, que se digan con cierta seguridad. Esa seguridad la da esta garantía
que es una conexión implícita, ¿cierto?, entre lo que se dice, lo que se piensa, la opinión, y sus fundamentos. Y el respaldo es básicamente, literal, ¿cierto? Es básicamente darle apoyo, darle sustento, ¿cierto?, a esto que es la garantía, que la garantía tenga una razón eh, datística, ¿cierto? O sea, de datos, de que esté certificada de alguna manera, ¿ya? Entonces eso le da mucho más seguridad indudablemente que le da mucho más seguridad a lo que yo voy a decir, a mis fundamentos, a mis razonamientos. Pero, siempre hay un pero, el modelo de Tolmin agrega, ¿cierto? Ahí está Tolmin, agrega esta posibilidad de reserva que existe, ¿cierto? En todo acto humano, ese margen de error que puede tener, ¿cierto?, un pensamiento, una idea, qué sé yo, incluso hasta una teoría como científica puede tener un margen ¿Qué de error, pasó? una excepción. Dígame, lo escucho. Hay un micrófono abierto, no sé si quieres decir algo, chico, chica. No, es una voz de niño varón, ¿no? ¿Se apagó? Ok. Y el cualificador modal que de alguna manera le da, a propósito de la reserva, ¿cierto? Le da un grado de certeza o de fuerza a la aserción. El cualificador modal de alguna manera viene a jugar justamente con esa posibilidad del margen de error, limitándolo, ¿cierto? A una excepción dentro de las que pueden existir. Ya. No, está bien, Ricky, no hay problema. Tengan cuidado, sí, porque de repente me ha pasado en clase que yo modero, que de repente sale el micrófono y justo hay un adulto atrás o una otra persona que dice sendo garabato y después editar eso es lo complicado. Buscarle minutaje, ¿cierto? Y ponerle el piquito justo al garabato es complicado. Así que traten de tener cuidadito con ello. Por eso es importante que al momento de hacer la clase virtual, que ustedes estén, ¿cierto?, en la que sea, no solamente esta, sea en un lugar silencioso. Si se dan cuenta, mira, yo voy a quedar callado y no van a escuchar nada. ¿Ok? Esa es la idea. Ni siquiera se escucha el camión del gas. A ese punto de invisibilización del ruido externo para que también ustedes se puedan concentrar bien. Es la idea. Y aquí está gráficamente lo que le acabo de exponer con respecto al modelo Tolmin y habíamos nosotros aplicado a propósito un hecho como cotidiano, el caso, ¿cierto?, de que una persona tuviese, un niño particularmente tuviese fiebre, ¿cierto? Entonces nosotros decíamos que como tesis, ¿cierto?, como aserción, un niño tiene una infección porque presenta fiebre. Entonces decíamos que evidentemente es probable que todos los datos, ¿cierto?, que nosotros podemos completar con respecto a lo que sabemos de la fiebre, que hay literatura médica que nos dice, ¿cierto?, que la fiebre es un indicio de infección. Esa evidencia médica con respecto a la toma de la temperatura que nos dice que el niño tiene fiebre, porque para saber que un niño tiene fiebre no basta con tocarle la frente, ¿cierto? Hay que hacerlo con el rigor científico, que sería en este caso utilizar un instrumento certificado, eso también es importante, un instrumento certificado que pueda garantizar la presencia de fiebre para poder decir, ¿cierto? El niño tiene fiebre. Todo eso es como súper importante también de dejar bien en claro, porque hay, por ejemplo, esos termómetros que utilizan en los lugares para poder, valga la idea, ¿cierto?, sondear la temperatura de las personas cuando te ponen como una pistola en la frente. Hay algunos de esos termómetros que no son para personas, que no están hechos para, son infrarrojos, ¿cierto? Funcionan de ese modo. No están hechos para ser o para medirle la temperatura a las personas. Ahí, Isaías, se te abrió el micrófono, te lo voy a cerrar ya. ¿Quieren decir algo, chiquillos? Tienen que, tienen que hacerlo, claro, pero traten de que en el micrófono se le abra accidentalmente. Les decía, entonces, claro, hay estos tipos de termómetros que no sirven para eso. Entonces sirven para medir, por ejemplo, cosas o objetos, temperaturas de objetos, por ejemplo, comida, qué sé yo, no de personas, porque la temperatura de la persona se comporta de otro modo.
es mucho más sensible, ¿cierto? Esa información para un termómetro. Por eso tiene que ser muy preciso el instrumento. Entonces, claro, si voy a tomar la temperatura a un niño y se la tomo con un instrumento erróneo, puedo incluso tener una aserción errada, ¿se entiende? Entonces, la reserva o la probabilidad, ¿cierto? De error se, eh, se amplía. Entonces, en eso hay que tener cuidado, ¿ya? En cómo nosotros vamos, por eso que es súper importante esta parte. Yo en cuarto medio ya voy a hablar justamente de las fuentes de información, de lo importante que son, de dónde nosotros sacamos evidencia para poder decir lo que decimos, independiente, ¿cierto? O hacer lo que hacemos. Textos, por ejemplo, que tengamos que producir, etcétera. La fuente de información, ¿ya? Eso es súper importante. Bueno, veamos a propósito de fuente, aquí, bueno, dice la reserva que de repente, claro, puede haber que casos de niños con temperatura o personas con temperatura con fiebre y que no necesariamente, sobre todo niños que tienen un comportamiento un poco más errático desde el punto de vista, ¿cierto?, del registro de algunos síntomas. Y que de repente la fiebre no obedece necesariamente a una infección, sino puede ser, por ejemplo, producto incluso del crecimiento óseo, ¿cierto? Puntualmente yo le había dicho de la dentación, ¿cierto? Cuando los niños están dentando, están saliendo, ¿cierto? Los dientecitos presentan de repente fiebre, por ejemplo. Entonces puede que la fiebre no se produzca necesariamente por una infección. Ahí está la reserva, el margen de error. Bueno, hoy día vamos a hablar de esto. Este es un meme que hice yo, así, no sé si salga bien. ¿Ya? Tenemos esta imagen y el negrito es esto que dice, ¿por qué entonces no usamos la bicicleta? La solución, ¿cierto? Sería, imagínense todo el espacio, y aquí ya le puse una imagen más o menos de una calle similar, ¿cierto? Todo el espacio que se ahorra al andar en bicicleta. Estamos hablando de espacio físico, pero también estamos hablando, obviamente, de contaminación. Y lo más importante, po, de poder desplazarse con rapidez, porque a la velocidad que se mueve un taco, ¿cierto? Una bicicleta duplica, ¿cierto? La, el tiempo, digamos, de llegada a un lugar, a un destino. Por lo menos duplica. De hecho, se han hecho experimentos, lo han hecho ciertos experimentos de personas que se desplazan en bicicleta por lugares donde hay mucho tráfico o donde hay mucho, cierto, pausa del tránsito, semáforos me refiero, señales, etcétera. Y las personas que se desplazan en vehículos de un lugar a una meta, digamos, se demoran mucho más que una persona que se desplaza en bicicleta, respetando, por supuesto, las normas de tránsito, porque hay ciclistas que de repente pasan con roja incluso, con luz roja, digamos, y arriesgan su vida. Aquí, respetando las normas de tránsito, transitando con prudencia, es mucho más rápido desplazarse en bicicleta en ciudades donde hay muchos vehículos como en la que nosotros estamos viviendo. Así que, por un tema de desplazamiento, un vehículo, ¿cierto? Como dicen, está la solución, pero también por un tema, ¿cierto?, de contaminación. Y más allá de eso, también por un tema, digamos, claro. Y yo también, pues no, yo siempre uso, hay que usar casco, eso también por las medidas de seguridad. Fíjense que él usa ropa negra, pero con colores también que resaltan, po. De hecho, yo tengo un cortaviento que tiene, no sé, no está por aquí, que tiene reflectante en la espalda, por ejemplo. Hay que buscar ropa que sea cómoda para andar en bicicleta, por supuesto, que no te cause frío, buenos guantes, su buena mascarilla, ¿cierto? A propósito, no solo digamos del coronavirus hoy en día, sino también por el tema del frío, porque la ventilación de la respiración de aire frío generalmente produce alguna enfermedad. Y respirar también la polución, el aire contaminado. Todo eso hay que evitarlo, y hay que tomar todas las medidas de seguridad. Un buen candado, si se dan cuenta ahí, un candado ULOC, que son súper buenos, son más difíciles de romper. No infalibles, pero sí más seguros. Y su buen casquito, ¿ya? Sus luces y todo el cuento. Un buen vehículo, la bicicleta. La pregunta es, entonces, si sabemos, si tenemos todo es mucho más económico de mantener también, pues, o sea, piense que uno le pega una mantención a la bicicleta una vez al año, 2 veces al año, gastará sus 40 lucas en total,
Incluso uno puede aprender a hacerlo en la casa, ¿cierto? Es fácil, hay hartos canales de YouTube que te enseñan a eso, en comparación con el permiso de circulación, con la benzina que hay que echarle al auto, con los lavados de vehículos que también no son menores, que hay que hacer y que son mucho más caros que lavar una bicicleta, pues, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si sabemos todas las bondades de este tipo de vehículos, las bicicletas, ¿por qué, por qué no se usa o por qué no se propicia el uso de la bicicleta? ¿Por qué no el Estado dice, ya, pues, vamos a premiar, no, no todos, porque igual hay gente que no puede andar en bicicleta, pues, claro, así como un medio de transporte noble, ¿cierto? En todos los sentidos, que incluso favorece la salud. ¿Por qué entonces no propiciamos el uso de bicicletas? Subsidiamos la compra de bicicletas eléctricas, por ejemplo, que son también una forma, un alivio, digamos, a la contaminación por el uso de espacio. Fíjense que muchas personas que andan en vehículos, andan la persona en el auto que está diseñado para muchas, muchas personas. Es por todos lados súper contraproducente. ¿Por qué no se propicia el uso de la bicicleta entonces? Desde el Estado, desde las políticas públicas, ¿por qué no se hacen más ciclovías, etcétera, etcétera? Una pregunta que uno no podría encontrar respuesta. Y sobre todo, La crisis es perdón, me adelanté. Y sobre todo en este ámbito. Vamos a ver a este monje. Pero quiero ponerle pausita en el video. Ah, no, no, está bien. ¿Alguien iba a decir algo a propósito? Voy a aprovechar de tomar. ¿No? Sí, quizás, tal vez. ¿No? Ya. Bueno, pongo los videos. Es un video cortito, ponga mucha atención. Fíjense en todos los detalles y después comenzamos y comentamos lo que aparece en él. ¿Ya? Ah, qué pesado. Ahora sí. La crisis es real y la podemos ver como una oportunidad que está más cerca de lo que nosotros esperamos, un cambio cultural. Previo a esto, debemos entender las causas de la crisis ecológica. Hay muchos que no dan tanta importancia a los problemas ecológicos, unos por inconsciencia y otros porque piensan que la capacidad técnica cada vez más grande de la humanidad podrá ir encontrando soluciones. Sin embargo, la opinión más común entre los expertos es que la solución al problema ecológico no se encuentra solo ni fundamentalmente en la ciencia y la tecnología. Ciertamente tenemos que aprovechar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías alternativas que respetan el medio ambiente, pero estas no serán suficientes para resolver la crisis, cuyo origen es más profundo. Las causas de la crisis ecológica son complejas y diversos factores han contribuido a generarla. El modelo de desarrollo consumista y excluyente que se ha promovido en los últimos tiempos busca un crecimiento ilimitado, pero solo de una parte de la población y a costa de la mayor parte del mundo, que está siendo privada de sus recursos Mm, y derechos. Es un modelo que no ha querido darse cuenta que los recursos de la naturaleza son limitados y está agotando muchos de ellos. Un modelo que ha necesitado y necesita una gran cantidad de energía, extraída básicamente de los combustibles fósiles, principalmente el petróleo. Estos combustibles son altamente contaminantes y contribuyen al calentamiento global y al cambio climático, además de generar muchos residuos que la Tierra tiene dificultad en absorber. Este modelo de crecimiento económico continuo ha sido posible gracias a la promoción de un consumismo cada vez más difundido, mediante la creación de nuevos productos y una intensa publicidad que llama a consumirlos. Nos encontramos inmersos en un espacio inundado de mensajes que nos producen continuamente nuevos deseos, que tienden a crear un hombre que todo lo desea, permanentemente insatisfecho, que busca la felicidad en cosas que muchas veces resultan innecesarias e incluso perjudiciales. Este estilo de vida
consume grandes cantidades de recursos naturales, ya que se caracteriza por el usar y tirar, no solo con respecto a las cosas, sino también a las personas, lo que hace muy difícil la estabilidad y la fidelidad en las relaciones. Ese estilo de vida es una de las causas de la pobreza mundial y del agotamiento ecológico. Nosotros consumimos lo que producen las empresas multinacionales, votamos por los gobiernos y no los presionamos lo suficiente para que hagan políticas justas, por lo que ellos no son los únicos culpables. Es verdad que padecemos esta influencia externa, pero nosotros decidimos ser cómplices. Actuamos de un modo que fortalece esas estructuras que generan pobreza y deterioro de nuestra hermana Madre Tierra. La solución ha de venir por un cambio cultural, de mentalidad y de valores que vayan a la raíz del problema ecológico. Por eso, si no queremos que nuestra hermana Madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere, no podemos seguir viviendo como vivimos. Ahí está. Fíjense, aquí quiero ponerle pausa, por si ¿saben ustedes qué significa OFM? ¿Alguien sabe eso? Dice, es HNO, significa hermano, pues ¿cómo se llama? La abreviatura de la palabra hermano. Hermano Vicente Felipe, OFM. Hermano Jaime Campos, OFM. Mario Gutiérrez, etc. ¿Saben lo que es OFM o no? Tururururum. A propósito de las fuentes de información. Ahí están todos los que trabajaron en este video. Agradecimientos y siguen apareciendo hermanos OFM. ¿Qué será OFM? OFM. Oficina de Justicia, no, no sé. Hermanos franciscanos, misioneros de franciscanos. No me cuadra la cosa. Bueno, les cuento sobre el autor. Es súper importante que entendamos que la tesis de este texto tiene que ver con la urgencia, ¿cierto? De cambiar el paradigma en el que nosotros estamos, que está conduciéndonos, dice el hermano, ¿cierto? Nos está conduciendo a inevitablemente, ¿cierto? A nuestra autodestrucción. Es el paradigma, no el hecho de que contaminemos, es nuestra forma de ver el mundo, cómo nosotros nos vinculamos con el mundo y el vínculo que nosotros tenemos, ¿cierto? Con las cosas que están en el mundo, incluyendo el mundo, por supuesto. Entonces, eso hay que cambiar, esa forma de ver, ¿cierto? La realidad. Porque, por ejemplo, nosotros ya consumimos cosas que sabemos tienen una caducidad. De hecho, eh, se sabe, ¿cierto?, que todos los objetos tienen más o menos una obsolescencia, que en algún momento esos objetos van a dejar de funcionar. Si yo me compro un celular, por ejemplo, yo tengo este hace un año, un poco más de un año, casi 2 años. Yo sé que en algún momento el programa, el sistema operativo, ¿cierto?, de este celular va a quedar obsoleto, no va a funcionar, ¿cierto? De acuerdo con mi necesidad. Va a saturar su capacidad o se va a romper, ¿cierto? O derechamente se va a echar a perder, solo. Esa obsolescencia, ¿cierto? Es algo intrínseco, ¿cierto?, a todos los objetos tecnológicos. Incluso hay algunos que piensan que esta obsolescencia se puede programar. De hecho, ciertamente los productos están hechos y por eso las garantías te piden cierta extensión de garantías para que tú puedas, digamos, reprogramar la caducidad del producto, por ejemplo. No sé, bueno, son cosas que cree la gente. Pero de que los productos sí o sí se rompen o sí se vencen o sí dejan de tener cierta actualización, eso sí es real. Y esa idea, ¿cierto?, de lo desechable de las cosas, como dice el hermano, ¿cierto?, nosotros se la hemos también
extendido a las personas, un trato con, con nuestro entorno social. Entonces, las relaciones humanas también pasan a ser relaciones desechables. Eso es un mal, ¿cierto? Y todo esto trae como consecuencia, y ahí la tesis, el deterioro, ¿cierto?, inevitable de nuestro planeta, porque no estamos haciendo un uso consciente de los recursos y no estamos haciendo un uso consciente, ¿cierto?, de nuestra inteligencia. Pues, o sea, si somos seres dotados de inteligencia, reaccionemos. O sea, todo el mundo te dice hace esto y todo el mundo hace lo contrario. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, sobre el autor. El autor, porque tenemos que averiguar qué son estos monjes, pues, o sea, de qué congregación en particular tienen presencia, ¿cierto? De qué orden estamos hablando y por qué estamos hablando, ¿cierto?, de monjes, pues, o por qué estos monjes pueden estar hablando de ecología, pues, o sea, qué raro eso, ¿cierto? Bueno, OFM viene de la sigla, ¿cierto?, que se refiere a Orden de Frailes Menores, OFM, que es dentro de los franciscanos, ¿cierto? Es una rama, la más numerosa, ¿cierto? La primera orden de San Francisco son como los que están más cercanos, ¿cierto?, a la idea del santo que da nombre, ¿cierto?, a la orden de los monjes franciscanos, San Francisco de Asís. Entonces, significa literalmente esta sigla OFM, Ordo Fratum Minorum, ¿cierto? O ordo, de los frailes menores. Rama más numerosa de la primera orden, ¿cierto?, de San Francisco. Sus orígenes se remontan a la misma época de San Francisco. De hecho, eran los partners con los que San Francisco se apiña, ¿cierto? Oiga, se junta, se reúne para poder hacer, ¿cierto?, su credo, o sea, para manifestar, ¿cierto?, esta devoción al cristianismo. Estamos hablando de 1209, principio del siglo XIII, ¿cierto?, cuando se dio pugna a propósito de que la verdadera fe evangélica, ¿cierto?, la evangelización a través del cristianismo tiene que pasar por estos ideales de abstención de lujo, la pobreza, ¿cierto? Y el respeto y el cuidado, ¿cierto?, hacia el medio ambiente. Es súper importante en esta pasada. Y aquí tenemos dos evidencias con respecto a eso. Esta estampilla, ¿cierto?, a propósito de la imagen de San Francisco. Y siempre lo vemos a él. De hecho, siempre está San Francisco rodeado, ¿cierto?, de animales y de naturaleza. Porque él era un ferviente, ¿cierto?, ecologista. En 1209. Para que se casi en la idea. Ahora, también, ¿cierto? Asociado a justamente la idea del cuidado del entorno natural y dentro de ese entorno natural, no solamente de las cosas naturales, la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, incluso las personas, porque también somos parte de la naturaleza nosotros. Por eso los hermanos franciscanos dicen hermana naturaleza, madre naturaleza, ¿cierto? Así de importante es para ellos. Así debería ser importante para todos. Bueno, ¿por qué el Papa? Entonces, ¿por qué traemos a colación al Papa? Vamos a analizar el Papa, no este video que vimos, ¿cierto? Para que entendamos la idea. Se supone que todos estos franciscanos están en la misma idea. ¿Por qué Francisco eh, es traído a colación? Valga el nombre, ¿cierto? De hecho, él, que se llama, el nombre el apellido Bergoglio, ¿cierto? Pero no me acuerdo el nombre. Jorge Bergoglio. Él decide llamarse como nombre de papa, ¿cierto?, nombre de papita, se puso Francisco. Y es muy extraño porque nunca existió, ¿cierto?, un papa que se llamara Francisco. Entonces siempre son Juan, siempre son, no sé, Pablo, y otros nombres más rebuscados que tienen que ver con los reformadores de la iglesia. Pero nunca alguien le había rendido tributo, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el Papa cuando decide tomar un nombre de un personaje dentro de la iglesia importante. Él decide llamarse Francisco porque es una forma de llamar la atención con respecto, ¿cierto?, al camino que se supone que tiene que asumir el catolicismo, particularmente, ¿cierto?, que él representa, a propósito de lo que se está viviendo como contexto, en la urgencia que estamos
se necesitaba un San Francisco, o un Francisco, si quiere ver así, porque se necesitaba alguien con el poder que tiene, ¿cierto?, el Papa, en el lugar en el que está, ¿cierto?, en el Estado Vaticano, que tiene injerencia, ¿cierto?, en muchas partes del mundo, muchos países, a propósito que se declaran ser países católicos, ¿cierto?, principalmente los latinoamericanos. Bueno, sobre eso habla el Papa en su encíclica. No sé si cachan lo que es una encíclica. Las encíclicas son como manifiestos son cartas, ¿cierto? Derechamente es una carta que se escribe, ¿cierto? Pero que contiene un manifiesto de la iglesia en relación a temas que se supone que se dan en distintos contextos. Entonces, frente no sé, al matrimonio gay, frente, por ejemplo, a la idea de cómo reaccionar ecológicamente frente a algo, particularmente ellos tienen algo que decir. Entonces el Papa edita, ¿cierto?, una carta, una encíclica, y en este caso la encíclica, ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hay una encíclica que le emitió en el año 2005, 2015, ¿sí? 2015, sí, 2015, y que contiene el texto el que está leyendo, ¿cierto?, en este video, que es súper cortito. Corre vídeo. Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. Cada una de las criaturas tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. El verdadero peligro está en el hombre, que dispone de instrumentos cada vez más poderosos, capaces de llevar tanto a la ruina como a las más altas conquistas. Los más pobres son los que más sufren estos atentados, son descartados por la sociedad, obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Ahí está, no sé si se entendió el mensaje. Esto lo emitió en una visita, ¿cierto?, que él tuvo al país de Colombia recientemente, hace un par de años atrás, y que recoge un poco, ¿cierto?, esta idea del llamado urgente a cambiar de paradigma, que no tiene que necesariamente que ver esencialmente con temas ecológicos, sino también en la relación que existe entre los mismos seres humanos, particularmente a propósito, ¿cierto?, de esta idea de los desechables, de cómo nosotros incluso tratamos a la gente, hay personas, niños, ¿cierto?, particularmente que mueren de hambre todos los días porque hay una desproporción con respecto, ¿cierto?, a los recursos, a la explotación de los recursos, ¿cierto? Hay devastación de zonas eh, que podríamos decir zonas de sacrificio, ¿cierto? Que nunca van a ser, o es difícil que puedan recuperarse del todo, ¿cierto?, del daño que les infligimos nosotros los seres humanos. Entonces, el Papa dice, con toda la tecnología que existe, con toda la mente, ¿cierto?, que pueda, ya la evidencia, ¿cierto?, con respecto a la elaboración de las vacunas, que antes se demoraban tantos años, ¿cierto?, en fabricar una vacuna contra alguna enfermedad. Hoy en día ese tiempo se puede acortar si todo el trabajo científico se aboca, ¿cierto?, a la producción de una cura, por ejemplo, en el caso de una vacuna contra el coronavirus, como ya sabemos. Imagínense que todo el trabajo científico, todas las personas pusieran voluntad, los estados, los gobiernos, ¿cierto?, voluntad en solucionar, en erradicar, por ejemplo, el problema de la contaminación
de una, ¿cierto? De raíz, créanme que no estaríamos, ¿cierto? O que fuéramos más solidarios con respecto a la distribución de la riqueza. No estamos hablando de que no existan ricos, sino que haya una mejor distribución, ¿cierto? De los recursos, po, y que se puedan aprovechar de mejor manera, que si seamos racionales en torno, ¿cierto? De lo que dice el Papa, ¿cierto? Que seamos racionales en torno, digamos, a nuestro trato con el medio ambiente. ¿Cómo cambiaría el mundo? Bueno, sobre el texto que acabamos de ver, voy a hacer la moderación. Él dice, ¿cierto? Voy a poner todo, voy a abrir todo para que se vea digamos, el análisis. Como es cortito el video y como es un extracto, un fragmento, no vamos a ver todo lo que usa como respaldo el Papa, porque igual presenta cifras y datos, qué sé yo, en el discurso completo. Pero en síntesis, él dice que estamos provocando la extinción de la especie humana. Estamos en eso. Entonces, claro, lo importante que los datos que él dice para poder llegar a esa conclusión, dice, el ser humano ha puesto en crisis al medio ambiente, datos, ahí están, ¿cierto? Las garantías por su desarrollo tecnológico. Vemos que, por ejemplo, el uso de plástico, el uso, ¿cierto?, de una serie de elementos técnicos que, que generan ciertos residuos. El uso del vehículo, lo decía el monje antes, el uso del vehículo, que es tan noble, ¿cierto?, como máquina, pero que lamentablemente esa nobleza no va, nobleza en el sentido, digamos, de para qué fue diseñada, pero esa nobleza no va compartida, digamos, con respecto a la responsabilidad de su uso, en particular, ¿cierto?, a propósito del daño que causa el vehículo, de dónde se nutre, ¿cierto?, para energizarse fundamentalmente. ¿Qué hacemos después con la chatarra también? O sea, entre otras cosas, ¿cierto? Y eso de que la gente, por el paradigma, ¿cierto? Dice, ah, yo tengo un auto, pero yo quiero tener un auto más bacán. Que este auto ya está muy feo, en vez de mantenerlo, ¿cierto? Y cuidarlo, por ejemplo. O de propiciar el uso de otro tipo de vehículos de acuerdo con mis necesidades, como la bicicleta, por ejemplo, etcétera. Entonces, claro, todo ese comportamiento, el desarrollo tecnológico de la mente también de las personas, que nos hace más egoístas, dice, tanto por bien común, también como por afanes egoístas. Claro, si nosotros nos ponemos en común todas estas cosas buenas, la tecnología, podemos llevar agua, por ejemplo, en lugares donde no hay agua. Podemos desalinizar agua, ¿cierto? Para regar plantas, como hay en algunos lugares, ¿cierto? En África, donde la crisis hídrica es grave. Eh, o el tema de los alimentos, ¿para qué decir? Por cierto, si en Estados Unidos y países, ¿cierto?, desarrollados, muchas veces se bota la comida que sobra, ¿cierto?, de las estanterías de los supermercados, comida que todavía puede ser utilizada, ¿cierto?, se puede distribuir de mejor manera, no botarla necesariamente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Chile, aquí en Santiago, justamente hay una organización que hace eso, de recoger alimentos que están a punto de perecer y que las dan de baja antes de que se produzca, ¿cierto?, su fecha de caducidad, y los distribuyen urgentemente, se los distribuyen en lugares donde no hay comida, y la gente agradecía eso todo, obviamente de manera gratis, eh, se ven beneficiados, ¿cierto?, de este desperdicio, valga la idea. ¿Se entiende? O sea, como súper loco lo que está pasando. Pero bueno, dice, como dato, como respaldo, el ser humano ha puesto en crisis al medio ambiente, los pone en jaque, un jaque casi mate, y ha generado altos niveles, ¿cierto?, también con esto de desigualdad económica. Entonces, todo esto podría, ¿cierto?, como dice la tesis del Papa, provocar la extinción de la especie humana. Ahora, ¿cuál podría ser en este caso la reserva, la, la salvedad, la excepción? La excepción es que si cambiamos de paradigma y todavía hay fe, ¿cierto? Porque él es un hombre de fe. Él todavía tiene fe, ¿cierto?, en la humanidad, por algo está encabezándola como grupo humano, ¿cierto? Si nos ponemos todos de acuerdo, hacemos algo entre todos, ¿cierto? Podemos salvar o salvaguardar todavía nuestro alicaído planeta. Bueno, ese es el nombre de la encíclica, el Laudato Si, encíclica, ¿cierto?, del Papa que promulgó el 24 de mayo del 2015, ¿cierto? Año tercero de su pontificado.
y que es una encíclica que concentra, ¿cierto?, la idea de el respeto hacia el medio ambiente y el desarrollo sostenible, principalmente atendiendo también a los pobres, que se ven perjudicados, ¿cierto?, justamente por eso. La encíclica, dice, se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven las personas, defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas en 6 capítulos compuestos, ¿cierto? Presenta un subtítulo donde el cuidado habla del cuidado de la casa común, ¿cierto? Que el planeta Tierra es nuestra única casa, más encima. Francisco realiza una crítica mordaz del consumismo y el desarrollo responsable como un alegato, ¿cierto?, en favor a la acción mundial rápida, en eso tiene fe, y unificada para combatir la degradación ambiental y el cambio climático. A propósito, ¿cierto?, trayendo como beneficio no solamente salvar el planeta, sino también equilibrar un poquito las cosas con respecto a la distribución de las riquezas. Interesante texto. Yo, sin ser cristiano, yo le encuentro harta razón al sumo pontífice, ¿cierto? A propósito de lo que él está reformando como política, ¿cierto?, del Vaticano. Muy bien. Así que ahí, mi like para el Papa. Eso, la recomendación que le iba a hacer antes de pasar a la parte del llanto. El llanto era por todo el trabajo que tengo, ¿cierto? Ahí estamos súper agobiados. Por eso el blackout, ¿cierto? Que estábamos pidiendo los profes, no solamente por nosotros, también por ustedes, que haya una pausa, ¿cierto? Por favor, para que podamos ponernos al día todos, sobre todo, ¿cierto? Por eso les digo, eh, yo particularmente sigo trabajando para tener todas sus notas al día, revisarles tranquilamente. Yo necesito revisar tranquilo, ¿cierto? Los ensayos, los textos que ustedes producen, yo los leo, los reviso al dedillo, ¿cierto? Les busco el sentido para poder poner la mejor nota, nunca los quiero perjudicar, ¿cierto? Y les doy el tiempo también a ustedes para que puedan resarcir los trabajos que están malos. O sea que si le ha llegado una respuesta con una nota de la que ustedes no se sientan satisfechos, ¿cierto? Pueden, siguiendo la corrección que yo le he hecho, pueden... La cara dice una pausa de 3 años sería ideal. Por lo menos un año sabático sería genial, pero bueno, no se puede. Tema de economía, también hay que ser respetuoso de eso. Les decía entonces que pueden resarcirse de los trabajos malos que tengan, que hayan presentado para que puedan tener una mejor nota, ¿ya? Así que les pido solamente paciencia para que todo suceda prontito. Mientras tanto, pónganse al día, hagan lo que tengan que hacer, estén en contacto para ir reasignando, ¿cierto? Y retroalimentando los trabajos y las pruebas, entre otras cositas. Y la recomendación es una serie que está en Netflix que se llama Sweet Tooth, ¿cierto? Que es basada en un cómic de la DC. Están en Netflix, ¿cierto? Que lo vean. Sweet Tooth, ¿cierto? Es un niño que tiene como un niño híbrido, ¿cierto? Entre niño y alce, o reno. Para que la vean ahí, es súper buena. ¿Sí? Próximo libro, 26 de julio, Alessandro Barico, ahí está la foto, ¿cierto? De Alessandro Barico. Y en el epílogo, ya sabemos lo importante que es el modelo Tolmin para que tengamos una idea con respecto a lo que es la argumentación, lo que se supone que vamos a ir integrando también en el análisis que después ustedes van a tener que hacer solito. Cuando tengamos todas las tareas al día, si yo diga, ya estamos al día, voy a lanzar una tarea que tenga que ver con eso. ¿Ya? Ojalá que sea pronto porque tiene que ser antes del fin de semana. ¿Ya? Y ahí está el libro que nos toca leer, los terceros medios A, B y C. Yo el A y el B, la profe Beatriz el C, ¿cierto? Que sería Alessandro Barico. Seda, es un libro exquisito. Si no me equivoco, me estoy equivocando. No, pues me estoy equivocando. Ustedes son tercero medio. Buscando Alaska. Después lo voy a correccionar. El libro que tienen que leer ustedes, aquí tengo la lista. Buscando Alaska, por aquí me traspapelé. No se da, nada que ver. Borren eso. Vamos a, vamos a salir de aquí. Sacamos de aquí, sácalo de ahí. Ya. El libro que tienen que leer, chicos, es Buscando Alaska de John Green. ¿Ya? Y la fecha es la misma. 26 de... Eso sí, la fecha está bien. No hay drama con la fecha. La fecha es 26 de julio. ¿Ya? Por si acaso. Ahí lo voy a... Si tienen y necesitan el libro, yo lo tengo PDF para que se lo pueda mandar.
Cuídense mucho, chiquillos, que tengan un bonito fin de semana. Descansen, acuérdense que el lunes no hay clases por el blackout. Cuídense harto. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Cuídese. chao. Chao, Igual, profe. cariños.